Empezamos. Gloria a Dios, bienvenidos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por atender a la invitación que se ha hecho. Este es un curso libre, gratuito e intensivo. Queremos bendecir a nuestros hermanos con una enseñanza que pueda edificar, que los pueda hacer crecer en el conocimiento de la verdad. Así que estamos con el deseo de bendecir a nuestros hermanos, el cuerpo de Cristo. Hemos hoy escogido un tema realmente trascendental, de gran importancia. Vamos a específicamente hablar del maestro bíblico, su importancia, cuál es el carácter de este ministerio. Y vamos a empezar definiendo exactamente a qué nos referimos con el maestro. ¿Qué es un maestro? ¿Qué es un verdadero maestro? Vamos a ver eso en la palabra de Dios. Eh, un verdadero maestro, amados hermanos, un verdadero maestro bíblico, porque estamos hablando de un maestro llamado por Dios. Un maestro bíblico, uno verdadero, es un siervo llamado, dotado por Dios para explicar fielmente las escrituras. Ojo con lo que estamos diciendo, porque a eso nos vamos a referir durante todo este tiempo. Un verdadero maestro bíblico, y recalcamos lo de verdadero porque existen los falsos. Y el propósito de estas lecciones es que podamos distinguir, discernir, discriminar entre lo que es verdadero y lo que es falso en cuanto al ministerio del maestro. Así que un verdadero maestro bíblico es un siervo llamado, dotado por Dios, para explicar fielmente las escrituras, formar el entendimiento del creyente, conducir a la iglesia hacia la madurez espiritual. Recuerden lo que dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud. Esta es la meta de los ministerios. Este es el propósito final. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, esa es la finalidad. Entonces, un maestro no enseña opiniones personales, no busca protagonismo, sino que sirve al texto sagrado con humildad, precisión y dependencia del Espíritu Santo. No se sirve del texto, sirve al texto con humildad, precisión y dependencia del Espíritu Santo. Su autoridad no proviene de su elocuencia, sino de su fidelidad a la palabra. Meta, su meta no es acumular conocimiento. Ojo con eso. Su meta no es acumular conocimiento, sino producir transformación conforme a Cristo. Como dice allá en Efesios 4:3, llegar a la conformidad a la imagen de Cristo, a reflejar el carácter de Cristo. Ese es el propósito final, recuerden. Efesios 4:13 tiene que estar presente para todos nosotros. Ojo,
A lo largo de los siglos, la Iglesia de Cristo ha enfrentado persecuciones, crisis culturales, hostilidad política, cambios civilizatorios profundos. Sin embargo, la amenaza más constante y peligrosa no ha sido externa, sino interna. La erosión, la erosión progresiva, entrando todavía nuestros hermanos, vamos a ayudarlos. Muy bien, la erosión progresiva de la verdad, ¿no? Doctrinal, es lo que está sucediendo, ¿no? Hay una erosión progresiva. Cuando hablamos de esta erosión progresiva, estamos usando una metáfora que describe cómo la integridad de las enseñanzas fundamentales de una fe se puede debilitar. No por un ataque violento o repentino, sino por un desgaste lento, sutil y constante. En términos geológicos, la erosión ocurre cuando el viento o el agua desgastan la roca hasta que lo que era sólido se convierte en arena. En el ámbito teológico, bíblico, es el proceso por el cual las verdades absolutas se vuelven relativas o irrelevantes. Y esto está pasando delante de nuestros ojos. Voy a, voy a presentar una explicación detallada bajo algunas dimensiones de lo que venimos diciendo. Por ejemplo, podemos hablar de la anatomía del desgaste. Esto es un proceso, ¿no? Proceso. Estamos usando el término erosión. La erosión doctrinal rara vez comienza con una herejía abierta. Generalmente sigue este orden didáctico. La ambigüedad. La ambigüedad significa que se deja de definir con precisión lo que se cree. Se prefiere términos abiertos para no incomodar. Eso es la ambigüedad. La omisión. Ciertas verdades como el juicio, el pecado o la exclusividad de Cristo dejan de enseñarse. No se niegan, simplemente se silencian, se omiten. O la adaptación. La verdad comienza a ajustarse para que sea compatible con los valores culturales del momento. Es decir, es contagiado por el espíritu de la época. O la sustitución, cuando la doctrina bíblica es reemplazada por la nueva espiritualidad. Suena piadosa, pero carece de fundamento bíblico. Las iglesias rara vez se destruyen primero por oposición del mundo. Se debilitan cuando descuidan la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Ojo con eso. Se debilitan cuando descuidan la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Cuando la verdad se diluye, la fe se confunde. Cuando la doctrina se relativiza, la convicción se debilita. Cuando la enseñanza pierde profundidad, la espiritualidad se vuelve superficial. Por esta razón, el ministerio del maestro bíblico no puede ser considerado accesorio ni complementario. Es estructural, es formativo, es protector, es preservador. Dentro del diseño soberano de Cristo para su iglesia, como lo enseña Efesios 4, los dones ministeriales no fueron dados para espectáculo ni jerarquía, sino para edificación. No fueron dados para espectáculo ni jerarquía, sino para edificación.
Entre ellos, la función docente ocupa un lugar determinante. ¿Cuál es? Formar la mente del creyente para que el corazón pueda amar correctamente y la voluntad pueda obedecer con entendimiento. Porque nadie puede amar verdaderamente a un Cristo que no conoce correctamente. Porque nadie puede amar verdaderamente a un Cristo que no conoce correctamente. La enseñanza bíblica no es una actividad académica fría, es un acto pastoral profundamente espiritual. Enseñar es cuidar, enseñar es proteger, enseñar es pastorear la mente para que el alma no sea arrastrada por el error. Vivimos en una época caracterizada por la sobreinformación y la subformación. Nunca antes la iglesia tuvo acceso a tantas voces, plataformas y corrientes teológicas diversas. Sin embargo, paradójicamente, nunca antes muchos creyentes habían sido tan vulnerables a interpretaciones fragmentadas. Ojo con eso, interpretaciones fragmentadas, doctrinas incompletas y espiritualidades sin fundamento sólido. Ojo, la abundancia de información no garantiza madurez. La exposición constante no equivale a formación profunda. Es aquí donde el maestro bíblico se convierte en un instrumento indispensable del Señor. Su llamado no es innovar doctrinas, sino custodiar el depósito apostólico. No es generar admiración intelectual, sino producir claridad espiritual. No es alimentar debates innecesarios, sino formar discernimiento bíblico. El maestro fiel comprende que su autoridad no proviene de creatividad personal, sino de fidelidad al texto inspirado. Su responsabilidad no es impresionar, sino explicar. No es dominar audiencias, sino servir a la iglesia con precisión y reverencia. A lo largo de la historia cristiana, cada vez que la enseñanza fue restaurada con profundidad, la iglesia experimentó estabilidad y renovación. La reforma protestante, por ejemplo, no nació de una emoción colectiva, sino de una recuperación doctrinal centrada en las escrituras, donde la palabra fue enseñada correctamente. El pueblo fue liberado espiritualmente. Porque la verdad comprendida produce libertad genuina. Este curso, hermanos, surge precisamente de esa convicción, de que el ministerio docente necesita ser revalorizado en nuestros días, no como una función meramente académica, sino como una vocación espiritual que exige carácter, humildad, disciplina y dependencia constante del Espíritu Santo. El maestro bíblico no es un teórico distante, sino un formador de generaciones. Lo que enseña hoy moldeará la fe de mañana. Su precisión puede fortalecer familias, iglesias y líderes futuros. Su descuido, en cambio, puede multiplicar confusión por décadas. Por ello, el maestro debe caminar con temor reverente, consciente de que sus palabras no son meras opiniones, sino instrumentos que influyen en la comprensión que otros tendrán de Dios. En última instancia, la enseñanza fiel glorifica a Cristo porque preserva su evangelio intacto. Y donde el evangelio permanece claro,
la iglesia permanece firme. Que estas enseñanzas sirvan para animar, exhortar y formar a aquellos que han sido llamados a enseñar la palabra con fidelidad. Recuerde a la iglesia la necesidad urgente de maestros que combinen profundidad doctrinal con humildad espiritual y que por encima de todo reafirme que el propósito supremo del ministerio docente no es el reconocimiento humano, sino la exaltación del Señor Jesucristo. Cuando la verdad es enseñada correctamente, la mente es iluminada, el corazón es transformado, la iglesia es edificada, Cristo es glorificado. Hay que tener presente que el maestro bíblico es formador del entendimiento y protector de la fe. Es formador del entendimiento y protector de la fe. Toda generación cristiana enfrenta una decisión silenciosa pero determinante. Elegir entre una fe formada por la verdad o una fe moldeada por la influencia del momento. Recuerden que existe lo que la Biblia llama vientos de doctrina. Vientos de doctrina. La historia de la iglesia demuestra que la estabilidad espiritual nunca ha dependido únicamente del entusiasmo religioso, del crecimiento numérico o de la actividad ministerial visible, sino de algo mucho más profundo y menos perceptible: la correcta formación doctrinal del pueblo de Dios. La correcta, gloria a Dios, formación doctrinal del pueblo de Dios. Una iglesia puede poseer programas, recursos, liderazgo dinámico y fervor espiritual. Ojo, pero si carece de enseñanza bíblica sólida, inevitablemente caminará hacia la confusión, porque el crecimiento sin fundamento produce fragilidad y la espiritualidad sin comprensión termina siendo vulnerable al error. Desde el principio, Dios ha tratado con su pueblo mediante revelación y enseñanza. El Señor no solo se manifestó, hermanos, también habló, explicó, instruyó y formó el entendimiento. La fe bíblica nunca fue diseñada para existir en ignorancia espiritual, sino en conocimiento revelado. Por esta razón, el ministerio del maestro bíblico ocupa un lugar central dentro del propósito redentor de Dios para su iglesia. El maestro no simplemente transmite información religiosa. Su labor consiste en ayudar al creyente a pensar bíblicamente, interpretar correctamente la realidad a la luz de la Escritura y desarrollar una cosmovisión centrada en Cristo. Porque el problema espiritual más profundo no siempre es la falta de sinceridad, sino la falta de claridad. Muchos creyentes aman genuinamente a Dios, pero viven espiritualmente inestables debido a una formación doctrinal insuficiente. Son fácilmente influenciados por nuevas corrientes. Son movidos fácilmente por sus emociones, por lo que sienten, por lo que están experimentando. A veces son interpretaciones aisladas o enseñanzas emocionalmente atractivas, pero bíblicamente débiles. Pero bíblicamente débiles. Aquí emerge la importancia del maestro bíblico como instrumento divino de estabilidad. Efesios 4 revela que Cristo otorgó maestros a su iglesia con un propósito específico: conducir al pueblo hacia la madurez, la estatura de la plenitud de Cristo,
madurez espiritual, evitando que sea llevado por todo viento de doctrina. Nosotros hemos visto en muchas reuniones personas que vienen de afuera, que propagan y proclaman un error doctrinal, pero toda la gente escuchando está diciendo amén, está asintiendo con su cabeza a errores que se están divulgando en una reunión de esas. Esto significa que la enseñanza no es simplemente educación cristiana, es protección espiritual. El maestro fortalece la mente para que la fe pueda resistir. En este sentido, el ministerio docente funciona como una muralla invisible que preserva la pureza del evangelio generación tras generación. Donde existe enseñanza fiel, la iglesia desarrolla discernimiento. Donde el discernimiento crece, el error pierde influencia. Sin embargo, vivimos en una época particularmente desafiante. La era digital ha democratizado el acceso a la enseñanza religiosa. Hoy, cualquier voz puede influir espiritualmente a miles de creyentes, sin formación, supervisión ni responsabilidad doctrinal. Nunca antes hubo tanta enseñanza disponible. Y paradójicamente, nunca antes hubo tanta confusión doctrinal. Esta realidad exige una recuperación urgente del maestro bíblico, comprometido con la exposición visible y fiel de las escrituras. El verdadero maestro entiende que enseñar no es exhibir conocimiento, sino servir al cuerpo de Cristo. No busca seguidores personales, sino discípulos de Cristo. No pretende imponer opiniones, sino someter toda enseñanza a la autoridad suprema de la palabra de Dios. Además, el ministerio docente posee una dimensión profundamente pastoral. Enseñar correctamente no solo ilumina la mente, sana heridas espirituales, corrige percepciones equivocadas de Dios y libera a los creyentes de cargas producidas por interpretaciones erróneas. Una doctrina mal comprendida puede producir temor innecesario, legalismo opresivo o inseguridad espiritual, pero la verdad explicada correctamente produce descanso, seguridad y crecimiento saludable. Por ello, el maestro bíblico trabaja constantemente en la intersección entre verdad y vida. Su llamado exige disciplina intelectual, pero también sensibilidad espiritual. Exige estudio diligente, pero igualmente humildad constante. El maestro auténtico nunca deja de ser discípulo, porque reconoce que la profundidad de la escritura supera cualquier comprensión humana limitada. Este curso, hermanos, tiene como propósito que podamos ser reafirmados, que nuestra identidad se reafirme, que podamos asumir la responsabilidad y necesidad de entender que el maestro bíblico dentro de la iglesia contemporánea es necesaria. Definitivamente no se busca exaltar ningún oficio humano, sino destacar un servicio indispensable para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a tratar de entender la prioridad apostólica de la enseñanza, el modelo docente de Cristo, la protección contra el error doctrinal, la responsabilidad moral del maestro, la relación entre enseñanza y madurez espiritual y el impacto del ministerio docente en la unidad de la iglesia. El objetivo final no es formar únicamente maestros más preparados, sino iglesias más firmes, creyentes más maduros y comunidades cristianas profundamente arraigadas en la verdad del Evangelio.
Cuando la mente comprende correctamente la palabra, el corazón ama correctamente a Dios. Cuando el pueblo de Dios ama y entiende la verdad, la iglesia permanece estable en medio de cualquier generación. Que Dios permita que estas enseñanzas sirvan como llamado, desafío y afirmación para todos aquellos que han sido convocados por el Señor a enseñar su palabra con fidelidad, reverencia y pasión cristocéntrica. Porque enseñar la escritura no es simplemente comunicar conocimiento, es participar en la formación eterna del pueblo de Dios. La prioridad apostólica era la enseñanza. Ojo, la prioridad apostólica era la enseñanza. El fundamento formativo sobre el cual nació la iglesia. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y la iglesia comenzó su manifestación pública, no nació como un movimiento emocional desordenado, ni como una expresión espiritual sin dirección doctrinal, nació aprendiendo. ¿Recuerdan lo que dice Hechos 2:42? Donde establece un principio estructural que define la identidad de la iglesia primitiva. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ojo con eso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Alabado sea Dios. Este texto no es un simple dato histórico, es una declaración teológica, bíblica. Antes que cualquier estructura organizativa, antes de cualquier expansión misionera masiva, antes incluso de la institucionalización visible del cristianismo, la comunidad de creyentes se dedicó perseverantemente a la enseñanza. La iglesia comenzó siendo una comunidad doctrinalmente formada. Ellos perseveraban en la doctrina como marca de identidad. El verbo perseveraban implica continuidad, disciplina y prioridad. No era una enseñanza ocasional, sino constante. No era una instrucción superficial, sino formativa. La doctrina apostólica constituía el eje sobre el cual giraba la vida comunitaria. La comunión, el partimiento del pan y la oración estaban profundamente conectados a la comprensión doctrinal correcta. Esto revela una verdad profunda, amados hermanos. La espiritualidad auténtica está inseparablemente unida a la enseñanza fiel. No existe comunión sólida sin verdad compartida. No existe adoración madura sin comprensión bíblica. No existe crecimiento saludable sin fundamento doctrinal. La iglesia, en sus inicios, entendió que la fe no puede sostenerse sobre entusiasmo momentáneo, sino sobre convicción fundamentada. La doctrina fue el cimiento antes que la estructura. Es notable observar que la enseñanza precedió a la organización. Antes de establecer estructuras complejas, existía claridad doctrinal. Esto invierte muchas prioridades contemporáneas. Hoy, en muchos contextos, se busca primero crecimiento numérico, impacto social o relevancia cultural. Sin embargo, el modelo apostólico demuestra que la solidez doctrinal es el verdadero cimiento sobre el cual puede construirse cualquier expansión legítima. La iglesia no creció porque desarrolló estrategias innovadoras, sino porque estaba profundamente arraigada en la enseñanza apostólica. La expansión fue consecuencia de la formación. El cristianismo, hermanos, nunca fue antiintelectual. Voy a repetir eso.
El cristianismo nunca fue anti-intelectual. Existe un error recurrente en ciertos ambientes religiosos que presentan la fe como opuesta al pensamiento profundo. El testimonio del Nuevo Testamento revela lo contrario. El cristianismo bíblico siempre fue profundamente formativo. Los apóstoles enseñaban públicamente y de casa en casa. Explicaban las escrituras, argumentaban en las sinagogas, presentaban defensa razonada del evangelio, instruían a nuevos creyentes en fundamentos doctrinales claros. La fe cristiana involucra el corazón, pero también exige entendimiento. Amar a Dios con toda la mente es parte del mandamiento mayor. Por ello, el ministerio de enseñanza no es una concesión académica, sino una expresión de obediencia espiritual. Es la transmisión fiel del depósito apostólico. La prioridad apostólica en la enseñanza tenía un propósito específico: preservar el evangelio intacto. Pablo exhorta a Timoteo a guardar el buen depósito. Esto implica que la doctrina no es moldeable según tendencias culturales. Es un tesoro que debe custodiarse. La enseñanza apostólica no estaba sujeta a la creatividad humana. Era revelación divina que debía transmitirse con fidelidad generacional. Aquí emerge una dimensión crucial del ministerio del maestro bíblico. No inventar, sino transmitir fielmente. Cada generación depende de la fidelidad doctrinal de la anterior. Si la doctrina se diluye en una generación, las siguientes heredarán confusión. Tenemos que pensar, formar antes que emocionar. Recuerde, formar antes que emocionar. La iglesia primitiva experimentó poder espiritual genuino. Por supuesto que estaba llena de emoción, pero era el resultado de la formación. Hubo milagros, conversiones masivas y manifestaciones extraordinarias. Sin embargo, la escritura no presenta esas experiencias como el fundamento central, sino como acompañamiento de una iglesia doctrinalmente formada. La emoción sin formación produce inestabilidad. Por supuesto, la experiencia sin enseñanza produce superficialidad. Pero cuando la verdad es comprendida, la experiencia espiritual adquiere profundidad y permanencia. El ministerio del maestro entonces no enfría el fervor espiritual, lo estabiliza, hace que se haga firme, que sea real. Hay que tener en cuenta el modelo apostólico como patrón permanente. La prioridad de la enseñanza en el primer siglo no fue circunstancial, fue normativa. Efesios 4 confirma que Cristo dio maestros a la iglesia con el propósito de edificar el cuerpo hasta alcanzar madurez. Esto indica que la enseñanza no era solo para la etapa fundacional, sino para todas las generaciones. La iglesia contemporánea no necesita menos enseñanza profunda, sino más. En tiempos de pluralismo ideológico, relativismo moral y sobreinformación religiosa, la claridad doctrinal es más urgente que nunca. Hay implicaciones, por supuesto, pastorales para la iglesia actual, amados hermanos, de lo que hemos dicho. Recuperar la prioridad apostólica, ¿qué va a implicar? Implica volver a centrar la vida congregacional en la exposición bíblica sólida.
valorar la formación doctrinal sistemática, preparar maestros capacitados y fieles, cultivar congregaciones que amen aprender. Hace unos días estuvimos en una actividad, en un evento, donde un predicador expuso la escritura, la palabra, comentando con mi amigo, el maestro también, Adrián Espinosa, compartiéndole una inquietud, le digo, el predicador que acabamos de oír ha simplemente proclamado la verdad, no la ha desarrollado, no la ha explicado. Y mi amigo, con esa sabiduría que siempre lo acompaña, dijo lo siguiente, es que el predicador anuncia el suceso, pero el maestro lo desarrolla. Interesante, pero el maestro lo desarrolla. Sí, una iglesia que no ama aprender, inevitablemente aprenderá de fuentes incorrectas. Por ello, el maestro bíblico no solo enseña contenido, forma cultura congregacional. Tiene que fomentar hambre por la verdad. Debe cultivar un pensamiento bíblico y desarrollar discernimiento espiritual. La enseñanza, hermanos, es un acto de amor. La enseñanza es un acto de amor. En última instancia, la prioridad apostólica en la enseñanza no fue meramente estratégica, sino pastoral. Enseñar correctamente es amar correctamente. Porque quien ama al pueblo de Dios desea protegerlo del error, fortalecer su fe y conducirlo hacia la madurez. La doctrina sana no es fría, es profundamente compasiva. Protege al débil, afirma al confundido, corrige al desviado, estabiliza al inseguro. La enseñanza fiel es una expresión concreta del cuidado espiritual. La iglesia, hermanos, nació aprendiendo y seguirá siendo fuerte mientras continúe aprendiendo. La prioridad apostólica nos recuerda que la formación doctrinal no es opcional, es esencial para la preservación del Evangelio. Cuando la enseñanza ocupa su lugar correcto, la fe se fortalece, la iglesia madura, el error pierde influencia y Cristo es comprendido con mayor claridad. Porque donde la doctrina es enseñada con fidelidad, la iglesia no solo crece, permanece. Cristo, hermanos, es el maestro por excelencia. Él es el modelo supremo de toda enseñanza bíblica. Si el ministerio del maestro ocupa un lugar esencial dentro de la iglesia, es porque encuentra su origen no en una necesidad organizacional humana, sino en la propia persona y obra del Señor Jesucristo. Antes de ser reconocido como Salvador, Mesías o Señor glorificado, Jesús fue constantemente llamado Maestro. Los evangelios registran repetidamente esa designación. Rabí, rabí, término que expresa autoridad docente, formación espiritual y liderazgo basado en la instrucción. Este hecho no es accidental. Revela que la enseñanza ocupó un lugar central dentro del ministerio terrenal de Cristo. El Hijo de Dios vino a redimir, pero también vino a enseñar. Porque la redención no solo rescata al hombre del pecado, también restaura su entendimiento. La enseñanza fue el eje del ministerio de Jesús. Cuando se examina cuidadosamente el ministerio público de Cristo, resulta evidente que gran parte de su tiempo no estuvo dedicado únicamente a realizar milagros, sino a formar comprensión espiritual. Los milagros confirmaban su identidad,
La enseñanza transformaba la mente de sus discípulos. Jesús enseñaba en las sinagogas. Jesús enseñaba en los caminos. Jesús enseñaba en las casas. Jesús enseñaba junto al mar. Jesús enseñaba en montes y campos abiertos. No limitó la enseñanza a espacios formales, porque entendía que la formación espiritual debía impregnar toda la vida del discípulo. Mateo resume repetidamente su ministerio con tres acciones: enseñar, predicar y sanar. Así resume repetidamente el ministerio de Jesús en el libro de Mateo, colocando la enseñanza en primer lugar. Enseñar, predicar y sanar. Esto establece un principio permanente. La transformación espiritual duradera ocurre cuando la verdad es comprendida. Cristo fue el intérprete perfecto de la Escritura. Jesús no enseñó opiniones religiosas, enseñó la correcta interpretación de la revelación divina. En múltiples ocasiones corrigió interpretaciones erróneas diciendo: ¿oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. No anulaba la escritura, restauraba su verdadero significado. Cristo reveló que el mayor peligro espiritual no siempre es la ausencia de escritura, sino su mala interpretación. Su mala interpretación. Por ello, el maestro bíblico sigue el modelo de Cristo cuando explica el texto, aclara su intención, conecta la revelación con la vida, centra toda enseñanza con el propósito redentor de Dios. El maestro auténtico no usa la Biblia para apoyar ideas personales. Permite que la escritura gobierne la enseñanza. La pedagogía de Jesús fue divina. El Señor no enseñaba únicamente contenido, formaba personas. Su método pedagógico incluía parábolas, que eran verdades profundas expresadas mediante realidades cotidianas. También usaba preguntas formativas. Jesús guiaba al discípulo hacia la reflexión, no solo hacía la memorización. Hacía correcciones amorosas, confrontaba el error sin destruir al aprendiz. Y era un ejemplo vivencial. Su vida confirmaba su enseñanza. Cristo entendía que enseñar no solo consiste en informar, sino en transformar. El maestro bíblico continúa esta pedagogía cuando enseña de manera comprensible, contextual y pastoralmente sensible. Formamos discípulos. Esa es la meta de la enseñanza. La formación de discípulos como meta de la enseñanza. Jesús nunca buscó simplemente oyentes, formó discípulos. Un discípulo no es alguien que escucha ocasionalmente, sino alguien cuya manera de pensar es transformada progresivamente. La Gran Comisión confirma esta prioridad, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El mandato misionero incluye enseñanza continua. Evangelizar introduce al creyente en la fe. Enseñar lo establece en ella. Sin enseñanza, la conversión permanece inmadura. Por ello, el ministerio docente no es posterior al discipulado, es el corazón mismo del discipulado cristiano. Existe una relación entre verdad y transformación espiritual, entre conocimiento de verdad, de la verdad y transformación espiritual. Jesús enseñó que la libertad espiritual está inseparablemente ligada al conocimiento de la verdad.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto revela una realidad profunda. La ignorancia espiritual introduce o produce esclavitud práctica. Muchas luchas espirituales persisten, no por falta de sinceridad, sino por comprensión incompleta de la verdad divina. Cristo enseñaba para liberar del legalismo, del temor religioso, de falsas percepciones de Dios, de interpretaciones distorsionadas. El maestro bíblico participa en esta obra liberadora cuando enseña correctamente el Evangelio, porque la verdad, la verdad es la que produce autoridad. La autoridad está basada en la verdad, no en la posición. Los evangelios declaran que las multitudes se maravillaban porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Su autoridad no provenía de títulos religiosos ni reconocimiento institucional, sino de perfecta coherencia entre verdad y vida. Esto establece un principio crucial para todo maestro bíblico. La verdadera autoridad docente nace de la fidelidad a la verdad revelada. El maestro no domina mediante imposición, sino mediante claridad bíblica, porque la verdad no se impone, se expone. La enseñanza fiel genera convicción sin manipulación. Debemos tener paciencia formativa, la paciencia formativa del Maestro Divino. Uno de los aspectos más reveladores del ministerio docente de Cristo fue su paciencia. Los discípulos frecuentemente no comprendían sus enseñanzas, malinterpretaban las parábolas, reaccionaban impulsivamente y mostraban inmadurez espiritual. Sin embargo, Jesús continuó enseñando, repetía, explicaba, aclaraba y formaba progresivamente. Ese era el método de Jesús. Repetía, explicaba, aclaraba y formaba progresivamente. Esto demuestra que la enseñanza bíblica es un proceso, no un evento. No un evento. La enseñanza bíblica es un proceso, no un evento. El maestro fiel comprende que la madurez espiritual requiere tiempo. Hay que dedicar tiempo a los discípulos. Hay que atenderlos en sus necesidades. Hay que responderle a sus inquietudes. Hay que mostrarles el camino de una manera más exacta. Cristo tenía un contenido supremo en toda su enseñanza. Jesús no solamente fue maestro, él mismo es el contenido central de toda enseñanza cristiana. Después de la resurrección, explicó a los discípulos cómo toda la escritura apuntaba hacia él. Esto establece el principio hermenéutico fundamental del ministerio docente. Toda enseñanza bíblica auténtica conduce a Cristo. Sí, conduce a Cristo. Cuando la enseñanza se centra únicamente en moralismo, filosofía, filosofía religiosa o motivación humana, pierde su esencia redentora. El maestro bíblico enseña historia, doctrina y ética, pero siempre con un propósito mayor, revelar la gloria de Cristo. Alabado sea Dios. Cristo, hermanos, es nuestro modelo supremo de todo maestro bíblico. Él enseñó con verdad, autoridad, paciencia y propósito redentor. Formó discípulos capaces de continuar su misión y estableció la enseñanza como medio esencial para la madurez espiritual. El maestro cristiano no inventa su método, sigue al maestro.
Enseñar fielmente la Escritura es continuar la obra formativa de Cristo en su iglesia. Y donde Cristo sigue siendo correctamente enseñado, la fe madura, el entendimiento se ilumina y la iglesia permanece firme generación tras generación. Hay un peligro permanente que tenemos que reconocer, el error doctrinal, el peligro permanente del error doctrinal. Es una amenaza silenciosa que debilita a la iglesia desde adentro. Si la enseñanza bíblica es el fundamento que fortalece a la iglesia, el error doctrinal es la grieta invisible que lentamente puede debilitar su estructura espiritual. A lo largo de la historia cristiana, las amenazas más devastadoras no siempre provinieron de persecuciones externas, sino de distorsiones internas del Evangelio. El enemigo de la verdad raramente se presenta como negación abierta, generalmente aparece como alteración sutil. El error doctrinal no suele gritar, susurra. Y cuando la iglesia descuida la enseñanza fiel, el susurro se convierte en influencia. Hay una advertencia constante en el Nuevo Testamento, hermanos. El Nuevo Testamento no trata el error doctrinal como posibilidad remota, sino como peligro permanente. Pablo exhorta repetidamente a Timoteo y a Tito a guardar la sana doctrina. Pedro advierte sobre falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Juan habla de espíritus que niegan la verdad acerca de Cristo. Estas advertencias revelan una realidad sobria. La iglesia siempre estará expuesta a distorsiones doctrinales. El error no es una anomalía histórica, es una constante espiritual. Por ello, el ministerio del maestro no es opcional, es preventivo. El error es de naturaleza sutil. El error es de naturaleza sutil. El error doctrinal raramente se presenta como mentira absoluta. Si así fuera, sería fácil identificarlo. Generalmente se compone de verdades parciales, énfasis desproporcionados, textos aislados fuera de contexto, interpretaciones emocionalmente atractivas, o fraccionamiento de textos o contextos. Una pequeña desviación es el fundamento o en el fundamento puede producir grandes consecuencias en la estructura. El error doctrinal suele comenzar con preguntas legítimas, pero mal resueltas. Pueden nacer de buenas intenciones, pero de mala exégesis. Por eso la iglesia necesita discernimiento formado, no solo entusiasmo espiritual. El carácter de Dios, hermanos, tiene que ser redefinido por las escrituras, porque a veces el error redefine el carácter de Dios. Uno de los efectos más graves del error doctrinal es la distorsión del carácter de Dios. Una enseñanza incorrecta puede presentar un Dios excesivamente severo y legalista, un Dios indulgente sin justicia, un Cristo reducido a ejemplo meramente moral, o un evangelio convertido en motivación psicológica. Cuando la doctrina se altera, la percepción de Dios se deforma. Y cuando la percepción de Dios se deforma, la vida espiritual se desequilibra. El maestro bíblico protege a la iglesia, preservando la imagen bíblica del Dios revelado en Cristo.
el error como generador de inestabilidad espiritual, porque eso es lo que hace, genera inestabilidad espiritual. Efesios 4 describe a creyentes inmaduros como niños llevados por todo viento de doctrina. La inmadurez espiritual no siempre se manifiesta en falta de pasión, sino en inestabilidad doctrinal. El creyente sin formación sólida cambia fácilmente de convicciones, adopta enseñanzas novedosas sin evaluación, confunde experiencias subjetivas con verdad objetiva. La enseñanza sólida produce estabilidad interior. No elimina preguntas, pero provee fundamentos firmes para responderlas. Hay consecuencias históricas del descuido doctrinal. La historia de la iglesia demuestra que cada gran crisis teológica surgió cuando la enseñanza fue descuidada o distorsionada. Herejías cristológicas, distorsiones sobre la gracia, legalismos extremos, movimientos emocionalistas sin fundamento bíblico. Todos comparten un origen común: interpretación inadecuada de la escritura. Las generaciones futuras heredan las consecuencias de la fidelidad o negligencia doctrinal de sus líderes. Por eso, el ministerio docente posee impacto generacional. El maestro funciona como sistema inmunológico doctrinal. Si el error es una infección espiritual, el maestro bíblico funciona como sistema inmunológico de la iglesia. Su labor consiste en identificar desviaciones, explicar el error con precisión, reafirmar la verdad con claridad, fortalecer el discernimiento congregacional. No se trata de promover controversias innecesarias, sino de preservar la salud espiritual. El maestro no busca polémica, busca protección. Debe haber equilibrio entre firmeza y mansedumbre. Combatir el error doctrinal no significa adoptar espíritu combativo o arrogante. La escritura exhorta a corregir con mansedumbre, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, no molestándose, no cayendo en la ira, mansamente. El maestro bíblico debe mantener convicción sin dureza, claridad sin agresividad, firmeza sin orgullo intelectual. La defensa de la verdad nunca debe contradecir el carácter de Cristo, porque el propósito de la corrección no es humillar al equivocado, sino restaurar la verdad. Debemos prevenir. La protección preventiva mediante la enseñanza es importante, enseñanza profunda. La mejor defensa contra el error no es reaccionar constantemente, sino formar preventivamente. Una iglesia bien enseñada reconoce el error antes de adoptarlo. Cuando la congregación desarrolla pensamiento bíblico, no necesita depender exclusivamente del discernimiento del líder. Aprende a evaluar enseñanzas por sí misma. El objetivo del maestro no es crear dependencia intelectual, sino madurez doctrinal. La confusión doctrinal no solo afecta a individuos, fragmenta a comunidades, fragmenta el cuerpo de Cristo. Cuando cada creyente adopta interpretaciones aisladas, la unidad se debilita. La sana doctrina correctamente enseñada crea lenguaje común, comprensión compartida y convicción colectiva. Donde la verdad es clara, la unidad es posible. Donde la verdad es ambigua, la división se multiplica. Debe haber una vigilancia constante
Esa es nuestra responsabilidad espiritual. La vigilancia doctrinal no es paranoia, es responsabilidad pastoral. Pablo exhorta a los líderes a velar por sí mismos y por el rebaño, sabiendo que surgirán influencias dañinas. Esto implica que el maestro bíblico debe permanecer, ¿cómo? Estudiando, examinando nuevas corrientes, evaluando enseñanzas contemporáneas y profundizando en las escrituras. La fidelidad doctrinal no es un evento único, es compromiso continuo. El error doctrinal, hermanos, es una amenaza permanente, porque la iglesia vive en un mundo de ideas en constante cambio. Sin enseñanza sólida, la fe se vuelve vulnerable. Sin discernimiento formado, la verdad se diluye. Pero donde la enseñanza bíblica es clara y profunda, el error pierde fuerza. La fe se fortalece, la iglesia permanece estable y Cristo es proclamado con pureza. Porque preservar la verdad no es un ejercicio académico, es un acto de amor hacia la iglesia y de fidelidad hacia el Señor. El maestro funge como guardián del fundamento apostólico. Fidelidad es positiva en una generación de constante innovación. Si el peligro del error doctrinal es permanente, entonces la responsabilidad del maestro como custodio de la verdad revelada es igualmente constante. La iglesia no fue edificada sobre opiniones humanas ni sobre experiencias religiosas variables. Fue edificada, como declara Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Ese fundamento no es dinámico ni cambiante, es definitivo, está completo, ha sido revelado. Por ello, el maestro bíblico no es un creador de nuevas doctrinas, es un guardián fiel del depósito apostólico. ¿Por qué? Porque el fundamento ya ha sido puesto. Uno de los mayores errores contemporáneos es concebir la enseñanza cristiana como campo abierto para innovación constante. Sin embargo, la Escritura establece claramente que el fundamento ya fue colocado. Pablo afirma que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esto significa que la revelación esencial es completa. El Evangelio no necesita actualización. La doctrina no requiere adaptación cultural para mantenerse vigente. La labor del maestro no es añadir al fundamento, sino edificar correctamente sobre él. La naturaleza del depósito apostólico es clave. Cuando Pablo habla del buen depósito confiado a Timoteo, utiliza un lenguaje de custodia. El depósito no es propiedad personal del maestro, es herencia sagrada que debe preservarse intacta. Guarda el buen depósito, le dice Pablo a Timoteo. El depósito apostólico incluye la doctrina de Cristo, la enseñanza sobre la gracia, la comprensión correcta del pecado, la centralidad de la cruz, la esperanza escatológica, la vida ética derivada del Evangelio. Derivada del Evangelio. Alterar cualquiera de estos elementos afecta la integridad del mensaje cristiano. El maestro bíblico entiende que está manejando verdades eternas, no conceptos flexibles. Servir a la palabra, no servirse de ella. Servir al texto, no servirse del texto. Una de las tentaciones más sutiles del ministerio docente es usar la escritura para reforzar ideas personales en lugar de someterse completamente a su autoridad. El maestro fiel no manipula el texto,
se deja gobernar por él. Esto exige exégesis cuidadosa, respeto por el contexto, coherencia con el consejo completo de Dios, dependencia del Espíritu Santo. La autoridad del maestro no proviene de carisma, elocuencia o reconocimiento institucional. Proviene de fidelidad al texto inspirado. Cuando el maestro habla conforme a la escritura, su enseñanza posee peso espiritual genuino en la exposición fiel versus creatividad doctrinal. Ojo, vivimos en una cultura que valora la originalidad. Sin embargo, en el ministerio docente, la originalidad doctrinal puede convertirse en peligro. La fidelidad expositiva no busca novedad, sino claridad. El maestro no necesita presentar ideas inéditas para ser relevante. Necesita explicar con precisión lo que Dios ya ha revelado. La creatividad puede ser útil en la pedagogía, pero nunca en el contenido doctrinal. El contenido ya ha sido dado. Nuestra responsabilidad es comprenderlo y comunicarlo correctamente. Estoy hablando de los maestros. Existe una tensión entre contextualización, contextualizar y nuestra fidelidad. El maestro bíblico debe comunicar la verdad eterna en contextos culturales cambiantes. Esto, por supuesto, requiere sabiduría. Contextualizar no significa alterar el mensaje, sino expresarlo de manera comprensible sin comprometer su esencia. Cuando la contextualización se convierte en modificación, el fundamento se debilita. El maestro guardián aprende a distinguir entre adaptar el mensaje y alterar el contenido. La forma puede ajustarse, la verdad permanece inmutable. Debe haber humildad ante la autoridad del texto. El guardián del fundamento no enseña desde superioridad intelectual, sino desde reverencia. La escritura es inagotable. Ningún maestro la domina completamente. Por ello, el maestro fiel cultiva un espíritu enseñable. Está abierto a la corrección. Dialoga respetuosamente dentro de la ortodoxia histórica. Tiene disposición constante a profundizar. La fidelidad doctrinal no produce arrogancia, produce humildad reverente. Es un impacto generacional de la fidelidad doctrinal. Cada generación de maestros influye en la siguiente. Una enseñanza clara hoy puede preservar la fe de hijos y nietos espirituales mañana. Pero una enseñanza descuidada puede introducir confusión que se multiplique durante décadas. El maestro guardián piensa en términos generacionales. No enseña solo para el presente, enseña para el futuro de la iglesia. Cristo es la piedra angular, Él es el fundamento, Él es la piedra angular del edificio. El fundamento apostólico no es simplemente un sistema doctrinal, es Cristo mismo. Toda enseñanza auténtica debe estar alineada con la persona de Jesús, la obra redentora de Jesús, el señorío de Jesús, la gloria de Jesús. Cuando la enseñanza pierde centralidad cristológica, aunque mantenga el lenguaje religioso, comienza a desviarse. El maestro guardián constantemente examina su enseñanza preguntándose,
¿Conduce esto a una comprensión más profunda de Cristo? Si la respuesta es negativa, necesita reevaluarse su enfoque. Debe haber una vigilancia frente a reinterpretaciones progresivas. En cada época surgen corrientes que proponen reinterpretar doctrinas fundamentales bajo la premisa del progreso teológico. Sin embargo, el progreso genuino no consiste en abandonar fundamentos, sino en comprenderlos con mayor profundidad. El maestro fiel distingue entre desarrollo legítimo dentro de la ortodoxia y abandono encubierto del fundamento. La fidelidad no es rigidez sin reflexión, es firmeza con discernimiento. Existe un privilegio sagrado de custodiar la verdad. Ser guardián del fundamento apostólico no es una carga pesada, es un privilegio extraordinario. El maestro participa en la preservación del evangelio que salva almas y transforma vidas. Custodiar la verdad no es un ejercicio defensivo, es acto de adoración. Porque cuando la verdad permanece intacta, Cristo es correctamente proclamado. El maestro bíblico no está llamado a innovar la fe, sino a preservarla. No edifica sobre terreno movedizo, sino sobre fundamento ya establecido. Sirve a la palabra con reverencia, comunica la verdad con fidelidad y piensa en términos generacionales. Porque donde el fundamento apostólico es protegido, la iglesia permanece estable, la doctrina se mantiene pura y Cristo sigue siendo el centro inamovible de la fe. Es conocimiento bíblico y sabiduría espiritual. Cuando la verdad aprendida se convierte en vida transformada. Uno de los desafíos más delicados dentro del ministerio de enseñanza consiste en comprender que el objetivo final de la instrucción bíblica no es simplemente transmitir información, sino producir transformación espiritual, vidas transformadas, vidas cambiadas por el poder de Dios, testimonios vivos de la presencia de Dios en la vida del creyente. El maestro bíblico no ha sido llamado únicamente a llenar la mente del creyente, sino a formar su discernimiento, moldear su carácter y conducir su vida hacia la semejanza de Cristo. Porque existe una diferencia profunda y espiritualmente decisiva entre conocer la Biblia y vivir conforme a ella. El conocimiento informa, la sabiduría transforma. Existe el peligro del conocimiento sin transformación. La Escritura advierte que el conocimiento, cuando se separa de la vida espiritual, puede producir orgullo. Pablo declara que el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Esto no constituye una crítica al aprendizaje bíblico, sino una advertencia contra el conocimiento desconectado de la humildad espiritual. El creyente puede dominar conceptos teológicos, memorizar textos bíblicos y participar en debates doctrinales, y aún así permanecer inmaduro espiritualmente. Cuando el conocimiento no desciende al corazón, se convierte en información religiosa sin poder santificador. El maestro fiel comprende que enseñar correctamente implica guiar al estudiante desde la comprensión hacia la obediencia. La sabiduría bíblica espera una aplicación de la verdad. En la escritura, la sabiduría nunca es meramente intelectual. La sabiduría bíblica es la capacidad de aplicar correctamente la verdad divina a las realidades de la vida diaria. Por ello, el libro de Proverbios conecta constantemente conocimiento con conducta. Saber lo correcto no equivale automáticamente a vivir correctamente. La enseñanza auténtica ayuda al creyente a responder preguntas como: ¿cómo gobierna el Evangelio mis decisiones? ¿Cómo afecta la doctrina a mi carácter?
¿Cómo transforma la verdad mis relaciones? ¿Cómo influye Cristo en mis prioridades? La sabiduría convierte doctrina en vida práctica. Jesús es el modelo de enseñanza transformadora. Cristo nunca enseñó para producir admiración intelectual. Su enseñanza confrontaba actitudes, corregía motivaciones y transformaba perspectivas. El Sermón del Monte es ejemplo claro. Jesús no solo explicó la ley, penetró las intenciones del corazón. Mostró que la verdadera obediencia nace desde adentro. El maestro bíblico sigue este modelo cuando conecta la verdad doctrinal con la realidad existencial del creyente. La enseñanza no termina cuando el oyente entiende, culmina cuando comienza a vivir conforme a lo aprendido. Hay un equilibrio entre ortodoxia y vida práctica. Ortodoxia, creencias, y ortopraxis, la vida práctica. Una iglesia saludable mantiene equilibrio entre ortodoxia, creer correctamente, ortopatía, amar correctamente, ortopraxis, vivir correctamente. Cuando uno de estos elementos se separa, surge desequilibrio espiritual. La ortodoxia sin amor produce dureza. La práctica sin doctrina produce confusión. La emoción sin verdad produce inestabilidad. El maestro bíblico trabaja para integrar estas dimensiones, formar creyentes que piensen bíblicamente, que amen cristianamente y vivan coherentemente. El discernimiento es el fruto de la enseñanza madura. Hebreos enseña que los creyentes maduros tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Este discernimiento no surge espontáneamente, es resultado de la formación constante. El maestro no solo responde preguntas presentes, prepara al creyente para enfrentar desafíos futuros. Una enseñanza profunda desarrolla capacidad crítica espiritual, evaluar enseñanzas, identificar errores sutiles, tomar decisiones sabias, resistir influencias engañosas. El objetivo del maestro no es crear dependencia intelectual, sino madurez espiritual autónoma bajo la autoridad de la Escritura. El corazón es el destino final de toda enseñanza. En la cosmovisión bíblica, el corazón representa el centro de la persona, pensamientos, deseos y voluntad. Por ello, la enseñanza verdadera busca alcanzar el corazón mediante la mente. La transformación cristiana sigue un orden divino: verdad comprendida, convicción interna, cambio de vida. Cuando la enseñanza se limita a datos, el cambio es temporal. Cuando alcanza el corazón, el cambio se vuelve permanente. El maestro bíblico enseña sabiendo que cada verdad correctamente comprendida puede convertirse en instrumento del Espíritu Santo para santificación. La humildad es la evidencia de verdadera sabiduría. Paradójicamente, cuanto más profundo es el conocimiento bíblico, auténtico, mayor es la humildad del creyente. La verdadera sabiduría revela la grandeza de Dios y la limitación humana. El maestro sabio no forma estudiantes orgullosos, sino siervos dependientes del Señor. La madurez espiritual se evidencia menos en la capacidad de argumentar y más en la capacidad de amar, perdonar y servir. Déjenme repetir esto. La madurez espiritual se evidencia menos en la capacidad de argumentar y más en la capacidad de amar, perdonar y servir. Debemos enseñar para la vida cotidiana. El ministerio docente fracasa cuando la doctrina permanece confinada al aula. La enseñanza bíblica debe iluminar,
ilumina el matrimonio, la familia, el trabajo, las decisiones éticas, el sufrimiento, la administración de recursos, la vida comunitaria. Todo eso es el resultado de esta formación progresiva. El Evangelio no fue dado para discusión teórica, sino para transformación integral de la existencia humana. Dios transforma, Dios cambia. Dios es una obra poderosa porque hay una formación progresiva en el creyente. La sabiduría espiritual se desarrolla gradualmente. Así como el crecimiento físico requiere nutrición constante, el crecimiento espiritual requiere enseñanza continua. El maestro comprende que cada enseñanza es parte de un proceso acumulativo. No busca resultados inmediatos. Amén. No busca resultados inmediatos. Sabe que hay un proceso. No busca resultados instantáneos. Sabe que hay una formación que resulta de un proceso para que sea una formación duradera. La paciencia pedagógica refleja confianza en la obra progresiva del Espíritu Santo. Es decir, hay siempre una meta final, llegar a ser semejantes a Cristo. Toda enseñanza bíblica auténtica tiene un objetivo supremo: conformar al creyente a la imagen de Cristo. El conocimiento encuentra su plenitud cuando produce carácter cristiano. El maestro no mide éxito por información transmitida, sino por vidas transformadas. Qué maravilloso es ver a hermanos que van cambiando, van haciendo progresos extraordinarios en su vida cristiana. Hay una transformación evidente en su forma de hablar, de conducirse, de amar, de bendecir a la gente. Es maravilloso ver esos frutos, porque la verdadera sabiduría no consiste en saber más acerca de Cristo, sino en parecerse más a Él. El ministerio de enseñanza alcanza su propósito cuando el conocimiento bíblico se convierte en sabiduría espiritual. La doctrina correctamente enseñada ilumina la mente, transforma el corazón y dirige la vida hacia la obediencia gozosa. Donde existe sabiduría bíblica, aleluya, la fe madura, el carácter se fortalece, el discernimiento crece y Cristo es reflejado en la vida del creyente. Porque el fin último de toda enseñanza cristiana no es información religiosa, sino transformación redentora. Ese es el propósito de Dios para la vida de todo creyente. Que alcancemos la medida, la estatura de la plenitud de Cristo, crecer en el Señor, madurar, reflejar el carácter de Cristo, ser cada día más semejantes a Él. Estamos en ese proceso y la palabra de Dios produce esos resultados maravillosos. Muy bien, hermanos, les agradezco por este tiempo precioso que nos han podido acompañar. Que Dios siga glorificándose en nuestras vidas, nos siga ayudando y que podamos seguir creciendo en el Señor. Este es un regalo de Dios para todos nosotros. Que Dios nos siga bendiciendo y que sigamos creciendo en el amor de Dios y bendiciendo a todos. En el nombre de Jesús, bendiciones.